Segunda Corintios 6:2 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si alguien escucha el evangelio, crea en Jesús, porque solo Jesús te va a salvar. Quien murió en la cruz no fue la religión, no fue un hombre, no fue un ángel. Quien murió en la cruz fue el Hijo de Dios, y por algún motivo tuvo que morir Él, porque solo Él podía, hermanos, pagar el precio por nuestra salvación. Bienvenidos todos a la casa de nuestro Señor. Quiero invitarlos, por favor, rápidamente. Abrimos la Escritura y nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 17, mis hermanos. Bueno, alégrese y digan fuerte amén. Parece que el frío nos quita a nosotros, ¿no? La libertad, hermanos. Hace bastante frío, así que debe abrigarse. Vamos al capítulo número 17 del libro de los Hechos, que debería llamarse este libro no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque es Él quien actúa en todo este libro. Capítulo número 17, vamos a ver en principio los versos 30 y 31. Título para esta enseñanza: miren, esto habló Dios. Dice así, Hechos 17, verso número 30. Comenzamos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, digan fuerte, ahora, vamos, 2, 3, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado, ¿de dónde? De los muertos. Muy bien, está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando esta historia, hermanos, se da, vamos a ubicarlo al apóstol Pablo en la ciudad griega de Atenas. Hay que entender un poco para que nos demos cuenta exactamente de lo que estaba pasando, ¿no? Vemos el contexto histórico. Esto es bien importante, saber lo que estaba sucediendo aquel día. El apóstol dice que llegó a esta ciudad, que era una ciudad griega bastante importante, hermanos, una ciudad muy grande. En aquel tiempo, obviamente que no era la misma Atenas de algunos siglos, pero sí seguía siendo muy importante. Dice que esta ciudad gozaba, hermanos, de poseer la fama de ser la cuna, escuche, la cuna de la civilización griega. Entonces Atenas era muy importante, hermano, demasiado. Era una ciudad muy conocida, mercantiles, negociantes, gente importante estaba allí. Pero ¿por qué menciono esto? Porque Atenas tenía, hermanos, un poder social y económico en toda la nación. Prácticamente desde este lugar se habían, hermanos, levantado muchos movimientos y era una ciudad muy considerada por todos. Es decir, que Atenas tenía una gran influencia, hermanos. Y preste atención, esto es importante. Aquí tenemos que concentrarnos para entender lo que Pablo nos va a enseñar este día. Al margen de ser, hermanos, cuna de la civilización griega, dice que existían dos tendencias sociales absolutamente definidas en Atenas. Dos tendencias filosóficas. ¿Qué es, hermano, una tendencia? Es algo que está manejando o está prácticamente caracterizando una sociedad. Entonces Atenas tenía estas dos tendencias filosóficas muy fuertes que se habían impuesto, hermanos, en todo el imperio. Prácticamente las naciones alrededor de Grecia, los países, hermanos, alrededor de Grecia fueron influenciados no solamente por la lengua, sino por la cultura y también por la manera de pensar. Es decir, que la filosofía griega, porque de allí nacen estos grandes filósofos que nosotros hasta el día de hoy estudiamos y conocemos, todos ellos, hermanos, habían afectado el contexto del mundo. Entonces lo que Grecia, hermanos amados, enseñaba o practicaba
era algo que había afectado a todas las demás naciones. Miren, tal era la influencia de Grecia que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es decir, que tenía nomás, hermanos, su importancia, tenía su influencia, tenía su poderío esta nación. Y vamos a descubrir también que la lengua usada por los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan y los demás era la griega. Entonces, todo esto nos dice que Grecia, hermanos, era una nación muy influyente, muy poderosa, y que había llegado nomás, hermanos, a afectar a las demás naciones con su filosofía y su pensamiento. Vamos, hermanos, en esta ciudad existían esas dos tendencias, y también, hermanos, se consideraba que existían dos escuelas filosóficas, por supuesto. Una de ellas eran los epicúreos, y otra escuela muy conocida e importante era la de los estoicos. Obviamente que para nosotros esto puede sonar un poquito raro, pero yo le voy a mencionar esto porque es necesario que usted entienda que Dios habló en medio de estas dos escuelas y tendencias filosóficas para demostrar, hermanos, que Jesucristo era el Señor. Digan fuerte amén. Algo que ellos no sabían, los griegos desconocían absolutamente, hermanos, lo que había pasado con el Hijo de Dios. Los griegos no tenían ni la más mínima, hermanos, idea de quién era Jesús. Y tampoco sabían cuál era la obra de Jesucristo, no entendían, no conocían. Y si por alguna razón los griegos escucharon acerca de Jesús, no les interesaba el tema. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, como una cultura bastante egocéntrica, una cultura filosófica, hermanos, descartaba cualquier corriente o pensamiento que no coincida o no concuase con sus principios. Por eso es que Jesús va a llegar a ser un completo extraño para el pensamiento griego. Para esta cultura Jesús prácticamente no era nadie, hermanos. Y cuando Pablo llega a estas ciudades griegas, visitó muchas de ellas en sus viajes misioneros, al entrar a Atenas, él va a descubrir que esta ciudad era muy, pero muy dedicada al estudio, al pensamiento, pero que también tenían, hermanos, creencias raras, tenían una forma de adorar bastante rara y no conocían al Dios creador. Es más, dentro de su caminata del apóstol Pablo dentro de la ciudad, él va a encontrar un monumento, hermanos, en el cual había una inscripción que decía al Dios no conocido. En otras palabras, el panteísmo griego, es decir, la creencia en muchos dioses, era parte de ellos. Y estaban tan, hermanos, cansados o llenos de dioses, que por algún motivo ellos dijeron, si existiera algún otro Dios fuera de los que ya tenemos, pues bienvenido, lo vamos también a reconocer y aceptar. Por eso en la inscripción decía, al Dios no conocido, por si existiera uno. Y es ahí donde Pablo va a decir algo y va a utilizar, hermanos, un gancho para anunciar el evangelio y les va a decir, justamente el Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo predico, es el Dios que yo anuncio, y es a través del evangelio que ustedes van a conocer a este Dios no conocido. Y es por ese lado, hermanos, que Pablo va a ingresar a la cultura y al pensamiento de los griegos. Se le va a dar un espacio, pero muy reducido, muy susceptibles estaban ellos a escuchar cosas nuevas. Y se lo invita a Pablo a un lugar denominado el Areópago, que era una especie de coliseo, para que usted pueda entender. Más o menos estaba ubicado con una acústica perfecta, ideal, bien ubicado, de tal forma que los oradores al hablar eran escuchados, hermanos, por la acústica del lugar. O sea, ustedes recuerden que en esos tiempos no existían parlantes, micrófonos, altavoces, ni nada de eso. Entonces ellos hablaban, pero eran multitudes las que escuchaban. El Areópago estaba ubicado en una posición estratégica elevada, de tal forma que los oradores al hablar, hermanos, eran oídos
eran prácticamente escuchados a la perfección y la gente se reunía para escuchar a estos grandes pensadores, estos filósofos como Aristóteles, Sócrates y tantos de ellos. Lo interesante es que Pablo va a decir, ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios que ustedes no adoran, es el Dios que yo quiero hacerles conocer. Ahora, dentro de todo lo que ellos estaban acostumbrados, por ejemplo, a practicar y aceptar, estas dos escuelas tenían tendencias bien definidas. Los epicúreos tenían una filosofía y los estoicos también tenían su filosofía. Y por algún motivo ambos peleaban o eran enemigos en cuanto al pensamiento. Es decir, que el uno pensaba de una forma y el otro contradecía ese pensamiento para que usted pueda entender. Los epicúreos tenían una manera específica de conducirse, de pensar, y los estoicos le hacían la guerra practicando, hermanos, lo contrario. Y vamos a ver luego eso. Interesante, hermanos, es que Pablo aclara en su discurso que el evangelio no es la opinión del hombre para el hombre, sino que es un plan fundamentalmente divino. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo va a decir que el evangelio fue dado por Dios para los hombres. En otras palabras, el evangelio no es una noticia que haya sido hecha por los hombres. El evangelio no ha sido escrito por un pensamiento o una filosofía de hombre. Y aquí comenzó a remover, hermanos, pensamientos y posiciones griegas. Cuando Pablo dijo, el evangelio no viene de los hombres, no viene de los grandes maestros que ustedes conocen, no viene de ese pensamiento humano, el evangelio viene de Dios. Y los griegos dijeron, ¿qué? Esto ya es, ya raya la lógica nuestra. ¿Cómo que el evangelio, cómo que tu mensaje no es humano? Porque nosotros nunca hemos escuchado otra cosa que no sea un pensamiento humano. Nunca nos ha interesado otra cosa que no sea la filosofía de los hombres. Por lo tanto, ya nos está chocando lo que estás diciendo, Pablo. Dentro de toda esa multitud, porque ahí estaban, hermanos, los grandes pensadores, maestros que tenían discípulos, ahí estaban los griegos, los filósofos escuchándole, pero también habían personas como el Areopagita, el que cuidaba, el que vivía en ese lugar. Habían mujeres que estaban, hermanos, escuchando el mensaje. Habían personas que estaban escuchando fuera de los grandes maestros. Cuando Pablo empieza a exponer la verdad del evangelio, inmediatamente el evangelio comienza a ser algo, hermano, que va a ser resistido por ellos. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza un término, Dios. Y él dice, ese Dios es el que nos ha dado. Ese Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios ha hecho al hombre de un solo linaje, hizo a todos los hombres. Y ese mensaje, hermano, comenzó a ser resistido y a decir, no, un momento. Nosotros sabemos por la filosofía griega que nosotros hemos sido creados por dioses. Y ahí está el Olimpo, los dioses del Olimpo, el gran Zeus. Es el creador. ¿Qué está diciendo este predicador? Refiriéndose a Pablo. Pablo está diciendo cosas completamente raras, anormales, cosas que no nos gustan. Está contradiciendo nuestros principios, nuestra manera de pensar, y eso no está bien. Y empezaron, hermanos, a incomodarse estos filósofos y como que dijeron, sabes, Pablo, no nos está interesando tu exposición. Lo interesante, hermano, es que Pablo va a hablar de cosas fundamentales. En Isaías 1:18 la Biblia dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. El mensaje de Pablo era, los hombres necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hermanos amados, eran conceptos absolutamente nuevos. ¿Cómo que debemos arrepentirnos, Pablo? ¿Cómo es eso de que debemos pedir perdón por nuestros pecados? Esto es ridículo, decían estos griegos. Jamás un expositor, un orador había dicho cosas tan banales o raras o desconocidas para nosotros como tú, Pablo.
¿Qué estás queriendo decir, Pablo? En Hebreos, el capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo que Dios habló a la humanidad, hermano, utilizando hombres, por supuesto. Estos hombres fueron conocidos en la Biblia como los profetas. Y los profetas siempre anunciaron la verdad de Dios y apuntaban al futuro Mesías. Ya sabe usted, los profetas siempre hablaron del siervo sufriente que un día vendría al mundo. Es decir, los profetas, hermanos, anunciaban la venida del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. En otro tiempo, dice Pablo, le había hablado a la humanidad Dios por medio de estos hombres, pero en este tiempo, dice Pablo, o sea, en el tiempo en el que él estaba, le ha hablado a la humanidad por medio del Hijo. Es decir, que Dios envió al Hijo para salvar al pecador, y el Evangelio contiene y contenía este mensaje que para los filósofos griegos era completamente desconocido. ¿Cómo es que Dios envió a su Hijo? Qué raro es esto, nunca habíamos oído algo así. ¿Cómo es que Dios habló a los profetas o usó a los profetas para hablar? Y obvio, hermanos, Pablo en su discurso también va a decir que Dios pasaría por alto la ignorancia de ese tiempo. ¿Qué ignorancia? Porque esto puede, hermanos, sonar a ofensa, ¿no? ¿Qué me estás diciendo, ignorante? Lo que Pablo estaba diciendo es que Dios había pasado por alto la ignorancia, o sea, el desconocimiento que tenían los griegos acerca del plan de salvación de Dios. Y no solo los griegos, las naciones enteras, el mundo entero, hermano, ignoraba esto. Por eso es que Pablo comienza a predicar y anunciar este mensaje, porque la humanidad tenía que saber que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Claro, para el griego esto era, hermanos, rarísimo. ¿Sabes qué, Pablo? Es tan difícil de comprender lo que estás diciendo. Empezaron a decir: ya no nos interesa escucharte, Pablo. En otra ocasión te oiremos, tenemos otras motivaciones, otros deseos, otras cosas queremos oír, no a ti, Pablo. Pero Pablo va a decir, hermano, la verdad. Miren, dentro de esos dos pensamientos filosóficos vamos a desglosar así nomás a grandes rasgos, ¿ya? Los epicúreos. Estos eran seguidores del filósofo griego epicúreo de Samos. Dice que ellos enseñaban que la meta suprema del hombre era alcanzar la felicidad materialista. Los epicúreos negaban la existencia de una vida después de la muerte. Fíjense. Ese pensamiento, hermano, de los epicúreos, obviamente que sigue afectando a la humanidad. Ellos consideraban que la vida era esa, hermanos. Por tanto, la vida debía disfrutarse, debía vivirse el momento. Los epicúreos, hermanos, tenían grandes seguidores y grandes filósofos respaldaban estos principios o estas doctrinas. Entonces ellos decían: no existe vida después de la muerte. ¿Qué decían ellos? Que nosotros estamos formados por átomos y partículas y que en el momento de morir lo que hay es una desintegración total del ser. En otras palabras, cuando alguien moría, dejaba de ser. Y por ese motivo ellos no se preocupaban por la vida después de la muerte, hermanos. Cuando Pablo habló de la resurrección de Cristo, los epicúreos dijeron: ¿qué estás diciendo? ¿Que alguien resucitó de los muertos? Pero Pablo, estás en un gravísimo error. Nosotros sabemos que no hay vida después de la muerte. Ah, Pablo, cállate, por favor. No nos interesa tu mensaje. ¿Cómo vas a decir que alguien resucitó de entre los muertos si eso no sucede? Fíjense que los conceptos, hermanos, filosóficos eran muy arraigados, muy bien entendidos y muy bien aceptados en la cultura griega. Hoy en día hay muchas religiones que todavía pregonan y creen que después de la muerte no existe nada. Y aún hay pensamientos
de personas que creen que después de ir a la tumba el ser se terminó. Esto, hermano, no es novedad. De ahí vienen todos estos conceptos y pensamientos. ¿Qué más podemos decir? Los epicúreos buscaban el estado de ataraxia, palabra griega que significa felicidad. ¿Qué buscaban los epicúreos? La felicidad. Y es más, ellos habían, hermanos, levantado templos y se denominaban el jardín de los epicúreos. Y el jardín de los epicúreos, hermanos, consistía en un espacio bastante grande, lleno de grama, lleno de pasto, lleno de flores, donde ellos, hermanos, sentían libertad, relajamiento y tenían que buscar la felicidad, la hermandad unos con otros. Fíjense que los epicúreos tenían esa característica. Su preocupación más importante era: debemos ser felices, debemos aprender a sonreír, debemos desestresarnos, no nos metamos en temas políticos, no nos metamos en temas mundanos, porque todo eso causa estrés y preocupación. Los epicúreos decían: simplemente compartamos, que vengan las alegrías, los momentos, vive el momento, pero no te afanes por las cosas del mundo. Los epicúreos, hermanos, habían introducido estos pensamientos y saben, en uno de sus fragmentos, en una de sus escrituras, hermano, en uno de sus documentos dice esto: mire, huye de toda educación, sé un ser feliz desplegando las velas de tu barca. Esa frase, ese concepto, ellos usaban para decirle a la gente, o sea, evitemos los problemas. Evita pues estresarte. No te preocupes, no sufras, no te involucres en asuntos de la vida, porque eso solo te va a llevar a estar tenso. La idea es que seas feliz. Despreocúpate. Y hay algo más. Los epicúreos decían: no te cases, no formes familia. ¿Por qué? Porque al formar familia, tú vas a tener responsabilidad económica, vas a traer hijos, niños al mundo y vas a tener que cuidarlos y preocuparte por ellos. Esos pensamientos, hermanos, son raros, son obviamente humanos, pero fíjense que eran muy bien practicados por parte de la sociedad griega. Los epicúreos también, hermanos, pensaban, ¿no?, que el placer, hermanos, estaba diferenciado en dos grandes categorías. Préstenme atención. Ellos decían así o pensaban esto. Primero, existe el placer del cuerpo. Y ellos decían: disfruta, dale, alégrate, no pierdas la oportunidad de los placeres de la carne. Dale, pero no te comprometas con ellos. Disfruta, dale libertad a tu humanidad, disfruta, porque no te olvides que la idea filosófica nuestra es la felicidad. Por eso disfruta. Y de ahí, hermano, que existía una promiscuidad impresionante dentro de este pensamiento filosófico. Ellos decían: esos placeres del cuerpo deben ser satisfechos, porque así serás feliz. Disfruta. El segundo pensamiento era los placeres del alma. Usted sabe que el ser humano tiene deseos carnales y tiene deseos de su alma, ¿sí o no? Y dice que los deseos del alma batallan contra nosotros. O sea, hay deseos del alma que están errados, equivocados y que ofenden a Dios. Hermanos, los seres humanos le dan rienda suelta al pecado, a los placeres de su carne. Sí, eso lo vemos siempre. Y el ser humano disfruta del pecado de la carne. Sí, hermano, el hombre le da rienda suelta a esos deseos. Hoy en día, hermano, el pecar es tan natural que nadie se preocupa. Nadie dice eso está malo. La gente dice: está bien lo que haces. Mientras más pecador seas, está bien. Mientras más cosas hagas, bien por ti. La gente, hermano, aplaude y apoya el mal. Hoy en día la gente dice: sí, dale, está bien lo que estás haciendo, excelente, tú eres el mejor, eres un grandísimo pecador, dale, estamos contigo. La gente, hermano, dice:
Es que el placer, el disfrutar es de esta vida. Mañana moriremos. Nosotros como cultura decimos, come, bebe, porque mañana moriremos. Hermano, estos pensamientos están súper arraigados en la mentalidad del mundo. Son igual, no han cambiado. Siguen afectando a nuestra sociedad. Los epicúreos decían, los placeres del cuerpo tienen que ser nomás satisfechos. No te preocupes, dale. Es parte de nuestro pensamiento. El hombre debe disfrutar del pecado, en otras palabras. Ellos también decían, y esos deseos del alma, o sea, aquellas cosas que están mal, no hay problema, disfruta. Si tú sientes maldad, si tú sientes odio, si tú tienes concupiscencia, tienes deseo, lascivia por algo, dale, no está mal, decían ellos, hazlo. Pero un momento, hermanos, Pablo tenía que mostrarles y predicarles y decirles que el pecado es tan grave, el pecado es algo que ofende a Dios, es algo que separa al hombre de Dios, el pecado es tan, pero tan, hermano, corrosivo, tan malo, que destruirá a las personas. Ellos necesitaban escuchar que Dios va a condenar al pecador, a los pecadores, si estos no se arrepienten. Hermanos, Pablo tenía que decirles que todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor. Digan un fuerte amén. Claro, esto chocaba. Pablo, no vengas a decirme que no haga lo que siempre he hecho. Nosotros siempre hemos disfrutado del pecado, de los placeres. No vengas a decirnos que no lo hagamos. Por eso no queremos escucharte, Pablo. Por eso no nos interesa oírte. Porque tú vienes a decirnos cosas que nos están incomodando. No queremos oír esas cosas. Hermanos amados, los epicúreos tenían estos pensamientos ya establecidos desde la niñez. Y en síntesis, hermanos, fomentaban la vida carnal desenfrenada, los deleites y placeres mundanos según sus enseñanzas y creencias filosóficas. ¿Qué hacían ellos? Fomentaban el pecado. Yo quiero decirles algo, hermanos. Solo en la iglesia, solo en Cristo, aprendemos que hay cosas que están mal. Digan fuerte amén. Solo el Evangelio te va a decir a ti que hay prácticas que ofenden a Dios. ¿Sí o no? Solo el Evangelio te va a decir que los borrachos, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se acuestan con varón, solo el Evangelio te va a decir que los estafadores, que los mentirosos no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. Solo el Evangelio. Por eso Pablo quería predicarles. Por eso Pablo comienza a mostrarles que Dios envió a su Hijo para que saque de nosotros todos esos deseos que el alma tiene, porque nuestra alma desea cosas malas, hermano. Nuestra alma quiere cosas malas, pero Dios dice, no, eso no es para ti. Pablo tenía que decirles a ellos, epicúreos, ustedes están mal, porque al dar rienda suelta a sus deseos y sus pasiones, ustedes se están enredando y se están revolcando en el pecado, y la paga del pecado es muerte. Hermanos, el Evangelio ofende. Voy a ser honesto con usted. La predicación del Evangelio ofende a la gente. ¿Cuánta gente, hermanos, se molesta por cada vez que se predica el Evangelio? Esto tiene una razón, es que el Evangelio te dice eres pecador y tienes que arrepentirte. Estás mal, el hombre es pecador desde el vientre de su madre. Necesitas a Dios. Eso incomoda, hermano. La gente se ofende por el mensaje que está en la Biblia. La gente no quiere escuchar algo que incomode sus prácticas y su manera de ser. Pero es necesario decirlo, porque por algo Dios nos ha puesto a nosotros como predicadores. Por algo Dios dijo, mi iglesia va a ser luz en este mundo. Tiene que haber una voz que diga la verdad. Digan fuerte amén, hermano. Alguien nos tiene que amonestar, alguien nos tiene que decir la verdad. Estás mal. Estás practicando cosas que van contra los principios eternos de Dios. Pero alguien dirá, es que a mí me gusta ser como soy. A mí me gusta este tipo de pecado. A mí me gusta estas cosas que hago. Por eso es que Jesús vino para liberarte. Digan fuerte amén.
El hombre no puede dejar el pecado. El hombre no puede dejar los placeres. Es Jesucristo quien rompe las cadenas, las ataduras, nos libra de esa vida y nos da vida nueva. Por eso la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Libres. Solo Cristo libera al hombre. Epicúreos tienen que saber que el Hijo de Dios vino para darles libertad y vida eterna. Ellos dijeron: no, Pablo, estás mal. No vengas a cambiar nuestras costumbres, nuestra maldad, nuestro pecado de un momento para otro. Pablo, ya te escucharemos. Ellos eran los epicúreos. Hermanos, por favor, esa corriente y ese pensamiento filosófico de darle rienda suelta al pecado sigue influenciando nuestras sociedades. El mundo sigue pensando igual. La gente dice: hay que pecar, hay que disfrutar, hay que hacer lo malo, hay que darle lugar a nuestros placeres. Hagámoslo. ¿Cuál es el problema? Bueno, hermano, el problema es que Dios un día juzgará a los hombres. Y Pablo les dice: un día está establecido por Dios que va a juzgar a los pecadores. Pero el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, hermanos, sea salvo por medio de él. Así que Jesús vino al mundo para salvarnos. Amén, iglesia. Vino para que escapemos del juicio que viene sobre el mundo entero. Seguimos, por favor. Hablemos de los estoicos. Ya usted sabe quiénes eran los epicúreos, ya entiende sus pensamientos, su forma de ser. Ahora hablemos de los estoicos, que también hoy en día se maneja estos conceptos. Los estoicos, hermanos, escuela filosófica fundada por el griego Zenón, consideraban la sabiduría como el bien más elevado. No los conmovía ni el placer ni el dolor. Hermanos amados, los estoicos eran lo contrario. Si los epicúreos disfrutaban del pecado y daban rienda suelta a los placeres de la carne, pues los estoicos decían: no, nos vamos a abstener de esos pecados. No vamos a practicar ningún tipo de pecado, no damos lugar a nuestra carne, nos abstenemos de esos deseos y nosotros nos vamos a ocupar de alimentar el pensamiento, de llenarnos de conocimiento y sabiduría. Ese va a ser nuestro principal objetivo. ¿Qué decían los estoicos? Mientras más sabios e inteligentes seamos, mejor. En cambio, los epicúreos decían: mientras más felices seamos disfrutando del pecado, mejor. Entonces entre ellos peleaban. O sea, habían confrontaciones constantes. Los de la escuela de los estoicos y la escuela de los epicúreos, hermanos. Todo el tiempo, hermano, debates, contiendas, peleas, desacuerdos, ataques. Nosotros tenemos la razón. No, nosotros la tenemos. Y peleaban, hermano. Era impresionante. ¿Sabe, hermano? Los estoicos decían: no pierdas el tiempo en los placeres del mundo. Guárdate de esas cosas, de las tentaciones. O sea, no practiques homosexualismo, no practiques pecados sexuales, no practiques eso. Guárdate, sepárate de eso y más bien llénate de mayor sabiduría. Ese era el bien más preciado para ellos. Mientras más sabios eran, pues hermanos, mejor. Aunque los estoicos en sí no eran una escuela, pero sí era una corriente filosófica bien arraigada, hermano. En cambio, los epicúreos sí tenían escuelas, tenían maestros que enseñaban, pero los estoicos más era como decir un principio que regía la vida de ellos. Los estoicos eran indiferentes a los placeres y al dolor. Si alguien sufría, ellos decían: lo sentimos mucho, ese debe ser tu destino. Sufrir no les importaba. Ellos no se, hermanos, conmovían por el dolor humano. Fíjense los pensamientos. Algo similar a lo que pasa hoy en día. El mundo es tan indiferente a la necesidad del ser humano. ¿Sí o no, hermano? Hoy en día el mundo no está preocupado en levantar, en sostener, en guardar, en ayudar al pobre. No, hermano, la gente está más preocupada en sí misma. El mundo está ensimismada en prosperar. Yo debo prosperar, yo debo ser mejor. Las empresas compiten, las industrias compiten, los países compiten.
Los gobiernos compiten y nadie se está preocupando por la necesidad humana. Pero ¿cómo va a decir eso si nosotros enviamos ayuda al África, enviamos provisión, ropa, alimento, comida? Hermano, eso tendría que ser natural y normal. Yo estoy hablando de la necesidad espiritual del ser humano. ¿Quién se preocupa de la salvación del hombre? Nadie. Solo Jesucristo. Digo fuerte amén, hermano. Y por eso se tiene que predicar. Dígale a su hermano, preocúpate por la salvación de las almas. Dígale, por favor. Es que si a usted le hace frío, vaya, hermano, por la calle, ¿qué se llama? Calle Bolívar y Calvo, y ahí hay una chamarra, hay un pantalón colgado. Usted puede sacar y ponerse, hermano, si le hace frío. Pero ¿quién se preocupará por las almas, por las vidas? Nadie. Obviamente solo la iglesia de Cristo. Digo fuertemente, hermano. Por eso se predica, iglesia. Por eso nuestra vida está aquí. No hay algo más importante que eso, porque al final todo va a pasar, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que lo único que nos puede salvar es el evangelio, es solo Jesucristo. Pero los epicúreos en su mundo de placer, hermano, y desenfreno, los estoicos por allá, no, abstengámonos de todo, seamos más sabios, más inteligentes, más pensantes, metidos en esas dos cosas, hermanos. Bueno, estos estoicos, hermanos, de los cuales ya hemos hablado algo, dice que eran los opuestos a sus rivales, obviamente. No era una escuela, no tenían un sistema, no habían clases, aulas, sino era una disciplina. Hermanos, hondamente arraigado estaba este pensamiento entre los griegos. Unos eran estoicos, otros eran epicúreos. Dice que proporcionaban educación y dominio para el alma humana. El ideal mayor del estoicismo era: el hombre debe ser sabio, es decir, un ser ético y altamente educado. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento revienta la cabeza. ¿Cuánta gente, hermano, sabe mucho, mas no tiene sensibilidad para la necesidad humana? Y sabe, hay gente que sabe mucho, mas no entiende el evangelio. Hay algunos que abren la Biblia, ni leerla pueden, ni mencionar los libros de la Biblia, hermano. Es increíble y se la dan, ¿no? Y se hacen conocer como grandes, como los ideólogos, como los que saben todo, hermano. Así la cabeza hinchada de filosofía, más no tienen idea de quién es Jesucristo. Este mundo está lleno de ideas y de conocimientos, conceptos humanos, que es urgente predicar el evangelio, hermano. Es urgente decirle a la gente, ¿sabe? El evangelio es tan simple. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tan simple como eso. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es tan sencillo decirle al pecador esto. El evangelio, hermano, es poder de Dios para aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder. El evangelio no es palabras como la filosofía de los griegos. El evangelio no es, hermano, ideas y conceptos de hombres. El evangelio es el poder, es la misma vida de Dios, es la revelación de Jesucristo para que el hombre entienda que Él es su creador. Él nos dio la vida, Él nos dio la razón de ser y a Él tenemos que volver. Pero también el evangelio nos enseña, hermano, que toda alma que pecare, esa morirá. El evangelio también nos dice, hermano, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que la ira de Dios está sobre el pecador que no se arrepiente. Solo el evangelio. Pablo les va a decir, epicúreos, estoicos, escuchen lo que les voy a decir. Un día nos vamos a parar frente al Creador. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Nuestros conceptos, nuestra filosofía, nuestras ideas no van a servir de nada, porque el evangelio tiene a Jesucristo como el personaje central y Él es el Salvador. Allí no hay espacio para sus pensamientos, sus teorías, sus conceptos. Nada es importante, solo el Hijo de Dios. Arrepiéntanse. Y ellos dijeron, no queremos escucharte, Pablo. Sal de aquí, Pablo. Oh, fuera de aquí, ya no queremos escuchar nada de ti. ¿Sabe, hermano? Estos estoicos fomentaban la abstinencia a los placeres del cuerpo y del alma.
de nada sirve. Porque alguien puede decir: yo no soy tan borracho como este, yo no soy tan mentiroso como ella, yo no soy idólatra como aquel. Podrá decir alguien. Los estoicos decían: nosotros no somos pecadores como los epicúreos, ellos dan rienda suelta a su carne, nosotros no, nosotros nos guardamos. Podrían decir. El tema es que todos nosotros somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y todos necesitamos un Salvador. Digan fuerte amén. No es que yo soy más bonito que aquel, ese es malo, ella es mala, yo no soy tanto. No, hermano, todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos. Así que acá no es, hermanos, no es un lugar, no es un momento para justificar y decir: yo soy mejor, yo soy peor. No, es que yo pienso así, yo pienso así. No, es que a mí me enseñaron. No, es tiempo de entender algo: que solo el Hijo salva. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fuerte. Nadie viene al Padre sino por mí. La gente ha olvidado esas cosas. Cristianos han olvidado, ya ni se congregan, hermano. ¿Cuánta gente ya ni asiste a la iglesia? Han olvidado, se olvidaron del Salvador que un día les dio la vida eterna. Se han olvidado de aquel que murió en la cruz. Ya ni les interesa, hermano. Hay muchos cristianos, no sé si son cristianos, ya ni les interesa la iglesia, ni discipularse, ni orar, ni congregarse, ni leer la Biblia, nada. Ya viven como si el mundo fuera su hogar. Hermano, a mí me da mucha pena, pero en estos últimos tiempos cristianos han desaparecido de la iglesia. Y yo siempre dije, hermano, pienso así: realmente me daría paz, estaría más tranquilo si supiera que están yendo a otra iglesia. Ni siquiera, hermano. Hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que trabajo, no, es que esto, no, es que aquello, un montón de excusas. Hermanos, necesitamos salvar a los pecadores, pero a veces tenemos que sufrir por los mismos cristianos. ¿Quién vive, iglesia? Vamos terminando. Vamos a Hechos 17, versos 23 y 29. Mire lo que dice Pablo. Hechos 17, ahora verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, está diciendo Pablo, ¿no? Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no, ¿qué cosa? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Salta al verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es que en Atenas había montonera de ídolos y de dioses y de imágenes, hermanos. Como hoy en día usted vaya por las calles, usted va a ver una montonera de ídolos y de imágenes. Y Pablo les dice: Dios no es así. El creador de los cielos y de la tierra no tiene semejanza a piedra, oro, escultura, plata, nada. Es un Dios invisible. Él no necesita imagen para ser adorado. Él no necesita que se levante un altar para ser adorado. Nuestro Dios es espíritu, digan fuerte amén. Y los que le adoran, ¿cómo deben adorarle? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Pero todos estos ídolos, el panteón de los griegos, hermano, el Olimpo, estaban formados un montón, hermanos, de dioses mitológicos, y ellos creían en esos dioses. Y Pablo dice: nuestro Dios no es como ellos, es el creador de todo lo que existe. Este Dios hizo a los hombres, nos hizo de un solo linaje, por lo tanto Él es el dueño de todo. Vemos que los griegos no conocían al Dios verdadero, no conocían a Jesucristo el Creador. Sin embargo, en su ignorancia dejaron una posibilidad, una apertura si existiera algún Dios. Y sabe, hermano, la historia de Atenas es bonita, termina así. Dice que los filósofos le dijeron: Pablo, ya te oiremos en otra ocasión, eres un hablador. Y se fueron muchos, hermanos. Estaban ahí los de la élite, los grandes pensadores, se fueron, hermanos. Pero dice que algunas personas creyeron en Jesús y se juntaron a Pablo, entre ellos el Areopagita, una mujer. Otras personas dijeron: Pablo, nosotros queremos recibir a ese Jesús, a ese Jesús que murió y resucitó, a ese hombre del cual tú estás hablando, queremos recibirlo. ¿Sabe, hermano?
A pesar de que el mundo es duro, a pesar de que el mundo no quiere escuchar, siempre hay alguien que va a creer en Jesús. Por eso es importante seguir predicando. Para testimonio, no todos creerán, pero alguien sí va a creer. La expresión, ¿no?, del verso 30, de Hechos 17:30, la expresión ahora manda, cuando Pablo dice esto, es un contraste entre los tiempos pasados, cuando prevaleció la ignorancia espiritual. Con el tiempo, o en el tiempo presente, dice que Dios le está hablando al mundo. ¿Cómo le habló Dios al mundo? A través de su Hijo. Hermano, en tiempos pasados Dios habló por medio de profetas, pero en estos últimos tiempos Dios ha hablado por medio de su Hijo. Por eso es que el hombre no tiene excusa. Por eso es que la humanidad no se va a poder justificar, porque Dios le ha hablado al hombre, le ha hablado a la humanidad por medio de su Hijo. Si alguien dice ¿cómo habla Dios? Miren al Hijo. Si alguien pregunta ¿cuándo habló Dios? Miren al Hijo. Si alguien dice ¿dónde está Dios? Miren al Hijo, porque Dios le ha hablado en estos postreros tiempos a la humanidad por medio de su Hijo. Bendito todos aquellos que escucharon la voz de Dios y creyeron en su Hijo Jesucristo. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dígale a su hermano, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el mensaje más importante, hermanos. Hebreos 3:7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 2 Corintios 6:2 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si alguien escucha el evangelio, crea en Jesús, porque solo Jesús te va a salvar. Quien murió en la cruz no fue la religión, no fue un hombre, no fue un ángel. Quien murió en la cruz fue el Hijo de Dios, y por algún motivo tuvo que morir Él, porque solo Él podía, hermanos, pagar el precio por nuestra salvación. Conclusión: el anuncio de Dios no es un asunto superficial, es un llamado de arrepentimiento mundial. El hombre sin Dios morirá por sus delitos y pecados, hermanos. También debes saber que nosotros por naturaleza somos malos, hermanos, somos malos. Nadie puede decir yo soy bueno, yo soy buenito, yo soy buenita. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, todos nos descarriamos, todos somos malos. Si no fuera por Jesucristo, nosotros, hermanos, nos vamos a desenfrenar, daríamos lugar a nuestra maldad. Tú tienes que venir a Jesús para que Jesús ordene tu vida. Tú tienes que entregarle tu corazón a Cristo para que Él ordene tu corazón. Tú tienes que rendirte a Jesucristo para que Él corrija tu vida. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Solo Jesús puede sacar tu dolor. Solo Jesús puede transformar tu alma. Solo Jesús te puede dar sentido, hermano. Por eso tú no puedes descartar al Hijo, porque sin Jesucristo somos malos, somos pecadores, estamos rendidos al pecado, somos esclavos del pecado. Sin Jesús no hay nada. Por eso los hombres somos perversos, inicuos, ruines. Por eso el hombre hace cosas, hermanos, que ofenden la santidad de Dios. Por eso el hombre se desvía, se corrompe. Por eso el hombre, hermano, es como es, porque necesita un Salvador. Por eso no dejaremos de predicar. Bendito sea el evangelio que nos muestra el camino, hermano. Solo el evangelio puede cambiarnos. Solo el evangelio nos va a dar sentido. Jesús te creó con un propósito. Te dio la vida para que tú tengas una razón de ser. Dios no te creó para que tú seas un pecador, un desviado, un perverso, un adicto. Dios no te creó para eso. Es el pecado que te alejó de Dios y te ha convertido en lo que eres. Por eso necesitamos a un Salvador. Diga un fuerte amén. Solo Él nos puede sacar de la brujería, de la hechicería, del maleficio, de la maldición. Solo Dios nos puede sacar de los pecados del mundo y de los deseos de nuestra alma. Y ya le dije, hermano, Pedro dice que los deseos del alma batallan contra nuestra naturaleza en Cristo. Por eso necesitamos al Hijo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué Dios tan maravilloso que nos advierte, nos dice: si pecas vas a morir, si sigues pecando te vas a perder, pero si te arrepientes, si te humillas, si vuelves tu corazón a mí, alcanzarás la vida eterna. Qué Dios como Él. Solo Dios tuvo misericordia
Y no fue teoría. Jesús vino al mundo, murió, sufrió los clavos, la cruz por ti y por mí. Por eso, hermano, creer en Jesucristo es todo. Epicúreos aplazados, estoicos aplazados, ninguno de ustedes tiene la respuesta para los hombres, solo el Hijo de Dios. Y esta mañana te digo, solo el Hijo de Dios cambiará tu vida para siempre, porque Él te hizo y Él te dio la vida. Gracias, Jesús. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.